Bueno, les decía, y me llamó la atención esto que Francisco planteaba en cuanto a una determinada raza, que son los enanos. A mí me invitan muchas veces en Argentina, en todos estos años soy frecuente charlador en distintos espacios en mi país. Muchas veces en cursos de formación de jueces, en donde hacen actualizaciones o con jueces que se están formando. En algunos casos también en escuelas agropecuarias. La Argentina tiene la modalidad de escuelas agropecuarias. No sé, ¿acá existe, Francisco, la escuela secundaria agropecuaria? ¿Alguna escuela? Claro, en Argentina hay muchas y tienen la materia cunicultura. Entonces muchas veces me invitan a las clases de cunicultura o eventos especiales en cunicultura. Y otras veces son eventos como este, son exposiciones en donde hay un público inespecífico, ¿sí? Pero en general mi abordaje tiene que ver con esto de las razas, las estructuras, es bien específico. Cuando yo hablo con Francisco sobre la posibilidad de hablar algo, una charla, Francisco me frena un poco porque yo quería yo deliraba ya de hacer un análisis conjunto de razas entre lo que pasa en Argentina y en Chile, que me parece que está bueno hacerlo en algún momento. No tenemos muchas oportunidades de compartir espacios comunes y tenemos muchas cosas en común en toda Latinoamérica, ¿sí? Y pocos momentos de encuentro. Entonces Francisco me dice, no vayas tan ahí, anda un poco más a lo que tiene que ver con la exposición, con cómo tiene que llegar un ejemplar a la exposición, ¿sí? ¿Qué es justamente lo que ocurre acá y para que esto se dé de una manera determinada, qué situaciones hay que considerar? Entonces yo había hecho un PowerPoint, no sé si lo dije, que ahora no podemos mostrar, que iba a servir como referencia de la charla que íbamos a ir llevando adelante. Y le puse como título, a partir de este dictado un poco de Francisco, exposiciones, ejemplares, criadores y jueces. Porque un poco lo que pasa acá es la conjunción de esos actores, ¿sí? Hay público, pero en realidad los que juegan un rol en el que se establecen las dinámicas de lo que pasa en estos eventos son los ejemplares. En el caso que nos compete a nosotros van a ser los conejos. Originalmente le había puesto conejos, después dije, no, porque esta charla puede servir para pensar justamente lo que se va a dar con otro animal que no sea un conejo, una paloma, una gallina. Entonces lo cambié por ejemplares, criadores y jueces. Están los criadores como la base de toda esta pirámide. Yo siempre digo que yo soy un criador al que a veces le toca llevar a cabo el rol de jurado. Pero yo soy un criador, yo me encuentro siempre cómodo en la condición de criador. Y bueno, están los ejemplares, que creo que ya los nombré, ¿sí? Una cosa, gente, los que están acá y están específicamente conectados, me gustaría que fuera una charla, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes tienen ganas, me paran, me dicen, Gabriel, algo, o sea, interactuemos. Si hay alguna terminología que uso que no entienden, me lo dicen también, ¿sí? En principio, justamente en este juego que les contaba yo de los elementos que constituyen una exposición, ¿sí? Están los jueces y es frecuente que, lo van a ver ahora va a empezar a circular esto, las jaulas van a tener de alguna manera las consideraciones que hicieron los jueces sobre los ejemplares y van a tener indicaciones de, por ejemplo, primer puesto, segundo puesto, campeón, todo muy relacionado con la competencia. Y sinceramente esto es personal, yo no creo que las exposiciones sean un evento que pueda pensarse como una competencia deportiva. Está muy arraigado esto, por eso esa terminología, sí, insisto, campeón es bien típico de la competencia deportiva. Primero, segundo, incluso aparece el término descalificado a veces en relación a las exposiciones. Algo así como que hablando de fútbol, le saqué tarjeta roja y se fue, tarjeta roja a esa gallina, claro, y que se vaya. Yo entiendo realmente las exposiciones como un ámbito para el aprendizaje, como un ámbito para la formación, ¿sí? Para la formación conjunta, no para la formación solamente de uno o de algunos, para la formación de todos, ¿sí? Hay algunos que estamos en un momento de nuestra formación y otros están en otro momento de la formación. Entonces, lo que se da acá es esa interacción para llevar a los que están en una instancia, a lo mejor, que es todavía unificar también. Unificar, exactamente. Y para que se den interpelaciones, para que tengamos justamente cuestiones sobre las cuales pensar nuestros animales. La exposición no es un evento fácil en cuanto a lo que tiene que ver con el ego que a veces encierra esto, ¿sí? Uno acá está
se expone a que un otro opine sobre su trabajo, y a veces eso puede llegar a ser un poco complicado si uno no está justamente preparado para venir acá, insisto, entendiendo que acá no es un lugar donde se pierde o donde se gana. Para mí acá es un lugar en donde siempre se aprende, ¿sí? Eso es fundamental. Ahora bien, vayamos a esto que tiene que ver con lo que hace el juez, ¿sí? Ustedes, no sé si alguno me vio a mí, si lo vieron a Dani Medina, que está por ahí, que en este momento creo que está juzgando. Cuando ustedes ven a un juez, habrán observado que el juez toma el ejemplar y lleva a cabo con el ejemplar una serie de maniobras, ¿sí? Bueno, pues bien, de esas maniobras se van a desprender justamente las consideraciones que el juez haga sobre ese ejemplar. Las maniobras esas que lleva a cabo el juez tienen por objetivo encontrar rasgos fenotípicos, ¿sí? El fenotipo, dentro de lo que tiene que ver con lo que la biología nos dicta, ¿sí?, son los rasgos o características visibles de un individuo. El juez basa su análisis del ejemplar que tiene enfrente en rasgos y características visibles que son el fenotipo, ¿sí? Esta palabra fenotipo está muchas veces un poco bastardeada, un poco mal usada. Yo es frecuente que escuche a veces decir el fenotipo. No hay muchas reglas en biología, quizás las fórmulas matemáticas son más del área de la matemática, de la química, de la física. Pero en biología hay un principio que es este de que fenotipo es igual a genotipo más ambiente, ¿sí? Es decir, lo que yo estoy viendo, los rasgos o características que estoy viendo en un ejemplar, siempre tienen una raíz genética, ¿sí?, y una raíz ambiental. Esto se da y es lo que determina el fenotipo. Y el juez juzga ese fenotipo, con lo cual está inherentemente juzgando el genotipo del animal, ¿sí?, la estructura genética. Bueno, bien. De acá en más entran en juego el análisis justamente de que si el juez está determinando que este ejemplar es el que de alguna manera tiene las características para ser considerado el premiado, y yo les decía que esto no tiene que ver con la competencia deportiva, entonces, ¿qué es premiar para un juez? Por lo menos, ¿qué es premiar para mí cuando yo soy juez? Es, en mi caso, decir, este ejemplar es un ejemplar interesante como para seguir o como para tomar como referencia para criar, ¿sí? Y en algunos momentos quizás no es el ejemplar ideal, seguramente en muchos casos no es el ideal de la raza, ¿sí? ¿En qué basa el juez esta búsqueda de determinadas estructuras o de determinadas calidades o cualidades fenotípicas? En una serie de acuerdos que los criadores conocemos como estándares, ¿sí? Recién escuché, estaba haciendo otras cosas, pero escuchaba que hablaba Francisco y hablaba sobre la creación de razas y sobre que las razas eran condiciones, elementos vivos. Bueno, los estándares también. Los estándares son ni más ni menos que acuerdos de cría. Así lo entiendo yo. Son textos vivos. Yo, en este Power que les estoy diciendo que no puedo pasar, que iba un poco a guiar la charla esta que estamos teniendo, en una parte tengo la tapa del libro de estándares del Consejo Británico de Cunicultura. Ese libro de estándares, en este momento, el vigente es del 2021 al 2025. Esto quiere decir que en el Reino Unido, en el 2025, se van a revisar todos los estándares. Ellos se sientan y ven todos estos acuerdos de cría y ven qué modifican, ¿sí? La importancia de esos acuerdos de cría son que permiten, en eventos como este, garantizan de alguna manera que las razas se conserven. Eso es básicamente lo que tiene que ver con lo que hace el juez, el juego que hace el juez. En este evento en el que él manipula al animal, lo observa, es decir, busca, mira con intención de encontrar las estructuras y además lo manipula, opera con las manos, porque hay cosas que se sienten al tocarlo, ¿sí? La parte muscular, la condición del volumen graso del animal y cómo están insertadas, la estructura ósea se siente con las manos. Lo mismo que a veces los dientes es más fácil con las manos, cuando a veces uno no puede ver, sí, en el caso de los conejos, por las oclusiones, y eso es manipulatorio.
Habla un poco porque se me seca la boca. No, está perfecto. Está perfecto. Era una charla y estoy hablando ¿Van solo. todos siguiendo, no? Ya. Bueno, para nosotros, aprovechando que Gabriel está hidratándose, es un honor poderlo tener acá como presidente de la asociación y la gente que represento. Es un honor tener un juez no nacional, o sea, vecino. Es primera vez que se da y la verdad que hace crecer y motivarnos como criadores en el fondo de cada vez irnos superando, poder intercambiar opiniones, consejos, y la verdad que hemos tratado de sacarle el jugo a Gabriel estos 2 días, así que muchas gracias. Yo tengo un estilo de juzgamiento que es muy hablado, es muy descriptivo, porque, insisto, mi creencia, no es mi creencia, es mi convicción, es que las exposiciones son una instancia en la que llevamos a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje mutuo. ¿Sí? Yo aprendo muchísimo de lo que me preguntan, porque lo que me preguntan implica que yo revise mis conceptos, y algunos conceptos los tengo más afianzados, son más seguros, y otros quizás son menos, están menos instalados y los tengo que revisar. ¿Sí? Un poco Francisco me decía cuando me... Bueno, tenemos la ventaja que Gabriel es docente de profesión, así que la verdad que es mucho más amable. Yo como de dar clases, o sea... Es mucho más amable la información que nos entrega, así que eso. Lo que les decía es que cuando Francisco me plantea un poco, no, vayamos a una charla que implique una cuestión más de base respecto de cómo tiene que llegar un conejo y todo, a mí un poco me inquietó, porque yo suelo dar charlas, les repito, más específicas, y cuando digo más específicas es, bueno, a ver, discutamos, no sé, la oreja de tal cosa, o sea, son muy específicas las charlas que doy en cunicultura. Y esta era un poco general para mí, me pareció que me iba a volar, o sea que, y la ausencia del power no me ayuda, pero bueno. Les decía, el fenotipo es esto que es el genotipo, que es el patrimonio genético, y el ambiente. ¿Sí? Es la condición que tiene el potencial genético, pero con el ambiente influyendo sobre ella. Lo podemos visualizar, por ejemplo, si lo pensamos en relación al tamaño, ¿sí? Tenemos una raza como el gigante de Flandes que tiene que tener un peso mínimo de 6 kilos, ¿sí? De ahí en adelante. Yo puedo tener un gigante de Flandes de 5 kilos, pero que genéticamente probablemente hubiera podido pesar 8 kilos, ¿sí? Pero pesa 5 porque le dieron mal de comer. Eso es el ambiente, ¿sí? Y cuando llega a una exposición, el juez obviamente lo va a descartar a ese conejo, ¿sí? Y quizás está descartando una genética maravillosa, pero él, ante la duda, justamente se basa en lo que dicta el rasgo visible, ¿sí? Que es la balanza. Entonces ese conejo se va. Solamente sé que un conejo tiene la genética de más de 6 kilos cuando los pesa, ¿sí? Eso es el ambiente, ¿sí? Que en el caso de los animales criados por nosotros, el ambiente somos nosotros, es lo que hacemos con los animales. Entonces, un poco tiene que ver con qué consideraciones tengo que tener a la hora de pensar un conejo para mostrar en una exposición, ¿sí? Hemos visto en la exposición, en la muestra de conejos, algunos animales con las uñas muy largas, ¿sí? Las uñas hay que cortárselas cuando exceden determinado tamaño, pero no porque a mí me parezca que quedan bonitas, porque no tiene que ver con un tema estético, tiene que ver con cómo impacta esto justamente en el fenotipo, y yo como juez, si bien veo que la uña está larga e infiero que la uña larga implicó que el conejo torciera la pata, ¿sí? Lo que estoy viendo es la pata torcida. Entonces tengo que bajarle la consideración a ese animal porque no sé si es genético. Yo no puedo garantizar que no sea genético. Lo mismo pasa con otras cuestiones, como por ejemplo en el conejo la sarna, que es muy frecuente. Los conejos son muy sarnosos, o sea, tienen una alta tendencia a la sarna. Hoy en día esto lo tenemos muy solucionado los conejeros porque existe la ivermectina hace muchos años, y la ivermectina solucionó justamente el tema de la sarna. Pero nos pasa en las exposiciones, a mí me pasa en todas las exposiciones, te diría desde que empecé, que siempre tengo algún ejemplar que tiene rasgos de sarna, ¿sí? Las sarnas la van a visualizar bien en el interior del pabellón
del oído, ¿sí? En la oreja, o en las puntas entre las uñas, en las puntas de las patas, o en el hocico. Vos sos veterinario, habla de esto. Sí, no, Gabriel, quería intervenir un poco en el comentario de la sarna, porque me imagino que los criadores todavía está la disyuntiva de criar en jaulas con pisos de reja o en Después jaula, sí, iba a eso, dale. o en jaula en el fondo con sustrato directamente. Que muchas veces cuando uno no tiene el tiempo, la condición para la sarna es más favorable la humedad. Claro, esto que dice Francisco es fundamental. De hecho, justamente en esto que tiene que ver con el ambiente, una de las condiciones es el hábitat del conejo, ¿sí? Eso lo tengo que tener en cuenta porque eso impacta directamente en la estructura del animal después, ¿sí? Impacta en el fenotipo. Hay algunas consideraciones que tengo que tener cuando voy a llevar a un conejo a la exposición, pero no porque lo voy a llevar a la exposición, sino para que el conejo no esté justamente en una condición que no es la adecuada. Decíamos, las uñas largas, decíamos la sarna, es importante que se controle justamente. Me voy a referir de vuelta a lo de las uñas. Las uñas largas en las patas traseras es uno de los factores que incrementa la pododermitis. Vieron que en los conejos acá en el talón se le pega, lo llamamos enfermedad de las patas del conejo. Se le pela y eso incluso puede llevarlo a la muerte al conejo en un estado justamente sostenido o de avance. Muchas veces esa pododermitis es consecuencia de que el conejo tiene las uñas muy largas, entonces reclina y apoya más sobre los talones y eso termina haciendo que se genere esa erosión. Gabriel, bueno, un poco siguiendo con la idea de la pododermatitis, acá están los amigos con los conejos de carne. ¿Sí? Pododermatitis, no pododermitis. En el caso de los amigos que trajeron los conejos de carne, son razas más complejas también por el peso, por el apoyo. Y el Rex también, el Rex y el Mini Rex, que tienen un manto modificado. En la raza Rex y Mini Rex hay una mutación, por lo cual el conejo pierde el pelo del manto. El conejo, tengan en cuenta que tiene dos pelos, un pelo de manto y un subpelo, ¿sí? Lo que en las gallinas sería un plumón, ¿sí? Entonces, de estos dos pelos, el Rex perdió el pelo y quedó solo el subpelo. Y todo el trabajo de selección consistió en volver ese subpelo de una textura muy suave y muy densa, ¿sí? Ese fue el objetivo. Esos conejos tienen una muy mala protección de algunas zonas. De hecho, tienen algunos inconvenientes a la hora de formar un nido, porque no tienen pelo prácticamente para sacarse, ¿sí? Entonces en esos conejos también hay que tener mucho cuidado. Acá no vi Rex o Mini Rex, no hay muchos, ¿no? Están pañales. En Argentina hay mucho y es una raza en este momento que es un boom. Hay muchos y si logran, o sea, yo se los recomiendo porque en Argentina en un tiempo fue una raza que estuvo como casi olvidada, había muy buenos ejemplares. Yo había traído ejemplares en una de las pocas importaciones que había. Yo trabajé en el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina, y eso me permitió, por un trabajo que hacíamos, yo trabajaba en insectos, nada que ver con conejos, porque soy entomólogo, entonces nada que ver con conejos. Los conejos son otra pasión mía, y desde Francia pude hacerme traer Rex, que fueron de los primeros Rex que hubo en Argentina. Y bueno, eso generó después que la raza se incentivara, pero después hubo una meseta y ahora están de vuelta muy, muy demandados y es una raza muy linda. Bueno, hablábamos de estas consideraciones que hay que tener a la hora de pensar en traer un conejo a una expo, porque esas son cuestiones que se pueden considerar justamente contrarias a lo que un juez va a señalar como un animal que está apto para pensarlo como reproductor. Lo de las uñas, decíamos lo de la sarna. ¿Por qué lo de la sarna? Porque alguien me podría decir, pero la sarna es una enfermedad. Sí, es una enfermedad, pero se sabe que hay líneas genéticas que tienen predisposición a la sarna. Entonces, si yo tengo un conejo con sarna, no lo voy a señalar como un ejemplar para tenerlo en cuenta, porque yo no sé si es un conejo que tiene eventualmente sarna porque se la contagió o es parte de esa línea genética que tiene predisposición para la sarna, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta es lo que se llama tercer párpado o membrana nictitante, así que muchas veces está inflamado, está hiperdesarrollado y eso no está bueno, no hay que presentar un conejo en esas condiciones. Cuando juzgamos, una de las cosas que se juzga es la calidad del manto, la calidad de la cubierta, del pelo, ¿sí? No está bueno
que un conejo, cuando se está manipulando, pierda pelo, pierda pelo, pierda pelo. Fíjense en las gallinas. ¿Ustedes se imaginan que el juez de gallinas saca una gallina y se le empiezan a caer las plumas, se le caen las plumas, se le caen las plumas? Eso no pasa, sería muy extraño. En un momento le quedaría la gallina desnuda. O sea, en los conejos tampoco está bueno que pase eso. ¿Cómo evito que se le caiga el pelo, se le caiga el pelo, se le caiga el pelo? Cepillándolo, porque ese es pelo muerto. No es que se le está cayendo el pelo porque, no sé, está asustado. Se le cae el pelo porque es pelo muerto. Entonces lo tengo que cepillar, cepillar, cepillar antes de llevarlo a la exposición y les va a quedar el pelo bárbaro. Pero además tiene una ventaja eso. El pelo va a quedar, mostrar el brillo real que tiene justamente desde lo aportado desde lo genético, desde la distribución de pigmento en ese pelo. Y eso me lo estoy perdiendo a veces, de impactar a quien lo mira, porque el conejo no está cepillado. Entonces, ¿y con qué se cepilla un conejo? Todos los conejos, los de pelo largo, los de pelo corto, con lo que nosotros en Argentina, y yo que había traído fotos pero no las puedo mostrar, con lo que nosotros en Argentina llamamos cardina, no sé acá cómo lo llaman. Si alguien vende implemento, porque voy y me agarro una. La cardina es un cepillo con unos dientes muy muy cortos de metal, pero finitos. A eso llamamos cardina en Argentina, ¿sí? Bueno, con una cardina se cepillan los conejos, ¿sí? Los de pelo corto, obviamente, a contrapelo y en el sentido del pelo, y los de pelo largo también con la cardina, y siempre desde las puntas hacia el interior del pelo, nunca desde el interior hacia la punta, ¿sí? Siempre empiezo cepillando por la punta y voy entrando, voy abriendo, ¿sí? Hay razas de pelo largo, hay muchas razas de pelo largo. En Argentina existen los fusilup, existen los conejos de Angora. En Argentina hay todo un grupo de gente que sigue teniendo conejos de Angora. Y si bien no es un conejo de pelo largo, porque esto también es una particularidad, existen cabezas de león. El cabeza de león, aunque uno lo ve con mucho pelo y largo, no es de pelo largo, ¿sí? Esto parece una incoherencia. ¿Por qué? Porque se acuerdan en esta condición, en esta estructura que yo le decía del conejo, que tiene un pelo y un subpelo, y que el Rex había perdido el pelo. Bueno, en el cabeza de león ocurre esto. Tengo el pelo y el subpelo tiene una mutación que hace que el subpelo crezca más. Entonces, la melena es una prolongación de subpelo. Por lo tanto, el conejo cabeza de león es de pelo corto con subpelo largo, ¿sí? Bueno, ese conejo también se maneja con cardina para que no tenga nudos y para que no tenga pelo que se le cae, pelo que se le cae, pelo que se le cae, ¿sí? Respecto de lo que tiene que ver con la condición en cuanto a manchas, en cuanto a elementos pegados, no es muy recomendable. No sé, acá está Ara, que es veterinaria, vos que sos veterinario, no es muy recomendable bañar. Yo no soy de la idea de bañar a un conejo. Sé que hay gente que lo hace. A mí no me parece que sea adecuado. Me parece que el conejo se estresa, que sufre, que no es algo adecuado para un conejo. Ahora, muchas veces necesitamos sacarle cosas que tienen, e incluso necesitamos lograr que ciertos colores no se vean impactados por lo que tiene que ver con el habitáculo en el que están, o sea, el lugar en donde viven, que a veces, por ejemplo, los ponen amarillos, ¿sí? A los conejos blancos. El sol quema también. ¿Qué? El sol quema el pelo negro. El sol es todo un tema, sí. Yo lo que uso son las toallitas de bebé, ¿sí? ¿Vieron las toallitas húmedas? Bueno, eso obviamente en un solo evento no lo van a limpiar, pero eso de manera reiterada no lo hace sufrir. El conejo lo vive con mucha distensión y le pasó eso, le pasó eso, le pasó eso, y con eso lo limpio. Para blanquearlos, nosotros en Argentina usamos algo que tampoco tiene ningún tipo de implicancia ni de complicación ni para la salud del animal ni nada por el estilo, ni es una trampa, porque obviamente no podemos teñir a los animales para que tengan un buen color, porque ahí se estaría estafando, porque estaría diciéndole al juez una mentira, porque eso no es genético, ¿sí? Pero existe, nosotros lo llamamos maicena, es almidón de maíz, no sé si acá se lo llama igual. Los conejos blancos, ¿sí? Si yo le pongo maicena y lo cepillo, eso suele blanquear. O sea, la maicena es un buen blanqueador. O sea, lo recomiendo porque aparte no es tóxico, lo puede comer. O sea, eso en cuanto a la limpieza. Gabriel, pero la maicena en este caso se pondría... ¿Se qué? ¿Se pondría contra pelo? Yo se la pongo contra pelo, ya. Sí. Sí. Y no lo uso siempre, lo uso cuando en un ejemplar tengo alguna situación. Mira, tuve que ir a dar una charla en la que estábamos haciendo toda una discusión sobre... En Argentina hay un proceso, una cruzada
que inicié yo cuando era joven. Ya soy viejo y sigo con lo mismo. Que por eso acá me llenó de orgullo llegar y ver que tenían los conejos con la denominación de enano. ¿Sí? Y en eso Francisco, ¿sí? Supongo que Francisco y su grupo son un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de coherencia en un montón de cosas que a mí me ha costado que en Argentina se entendiera. ¿Por qué? Porque a nivel mundial hay una raza enana que tiene un gran impacto que se llama Netherland Dwarf o enano holandés, ¿sí? Y en Argentina llamaron, ya casi no, gracias a Dios, ya casi estoy terminando con la cruzada, llamaron a nuestros enanos Netherland Dwarf. Y no es un Netherland Dwarf el enano que hay en esta parte del planeta. No lo es porque nuestros enanos son el producto de importaciones que hubo, ¿sí?, a finales de la década del 80, principios de la década del 90, de Polish de Estados Unidos, de otra raza, no de Netherland Dwarf de Europa ni de Netherland Dwarf de Estados Unidos. Y ustedes miran, bueno, pero entonces ¿por qué no le dicen Polish? Y listo. No se le puede decir Polish porque el Polish hoy no es como ese Polish. El Polish cambió. ¿Vieron que Ramón decía las razas cambian? Y bueno, ese Polish cambió tanto que si yo les muestro un Polish de hace 50 años atrás y un Polish de hoy, el Polish de hace 50 años atrás es igual a los enanos que ustedes pueden ir a ver a la... No eran tan lindos como esos enanos, no eran tan lindos, pero son más parecidos a esos enanos que están ahí. Y el Polish de hoy parece una liebre miniatura, parece una liebrecita así chiquitita, pero es literalmente una liebre, ¿sí? Bueno, una vez tenía que ir a una charla de estas de poner blanco sobre negro con lo que nosotros llamamos enano argentino, ustedes lo llaman enano, obviamente, estaría bueno que lo llamen enano chileno, enano, contra el Netherland. Entonces llevaba un himalayo, un conejo. El himalayo, el patrón himalayo es ese que es blanco pero que tiene las puntas negras, las puntas de las orejas, la punta del hocico y las puntas de las patas. Y él tenía algunas zonas de las blancas que no estaban de buen color. Y le empecé con la maicena y lo puso bárbaro, o sea, lo puso bien. Usaba ese de ejemplo. ¿Contra qué? ¿Contra qué tenía que comparar? Contra fotos, porque acá no hay Netherland Dwarf. Y si yo se lo muestro a cualquiera de ustedes, podrían dar cuenta de que no es lo mismo. Bueno, no sé, o sea, vos me pediste que habláramos de cómo debe llegar un conejo a la exposición. Debe llegar en auto, en camioneta, en lo que sea, pero ¿en qué condiciones? Un poco de las condiciones hablamos, o sea... Sí, lo que pasa, Gabriel, bueno, esto para todos, la gran mayoría es un hobby. A mí me tocó viajar en alguna oportunidad fuera del país. Él jugó en el exterior, él jugó en España. No, yo fui a conocer criaderos allá. Yo pensé que había jugado allá. No, fui a conocer criaderos de España. Tuve la oportunidad en el fondo me abrieron las puertas, pregunté mucho y me topé con un hobby mucho más profesional. Mucho más profesional. Mucho más organizado. Sí, y más que organizado, ellos se preparaban para las exposiciones. Ejemplo, me topé con dietas donde pronto las exposiciones empezaban a incorporar semillas de maravilla. Eso es importante. No hablamos de la dieta, no hablamos nada de la dieta. Era un ítem que me olvidé. Sí, esto es importante. ¿Qué cosas le doy para tener mejor el manto? Dale. Pero más que nada, Gabriel, a mí lo que me gustaría preguntarte, sí, de parte de todo en realidad, que nosotros como chilenos siempre andamos a última hora. Ya de repente en una semana no logramos cambiar cosas. Entonces... quería saber... Mirá que los argentinos no somos suizos, Bueno, somos argentinos, somos ustedes del otro lado, o sea. Sí, pero en el fondo me gustaría saber cuál es tu recomendación de cuánta preparación hay que tener. Un mes antes cambiar dieta, un mes antes dar vitaminas, 2 meses antes, cepillar desde cuándo, cambiar las jaulas. Yo sé que las jaulas que son en el fondo hechas como de material como de cemento tienen mejor... efecto para el pelo de los conejos, por ejemplo. Sí, nosotros usamos casi les dirían un 90% jaulas de metal y tenemos mucha jaula española, ¿sí? Hay una marca española y usamos esa marca española. Copele. Sí, mucho de eso. Y Extroma también. Extroma, perfecto. Mucho de eso usamos. Hay mucho de eso. Una de las cosas que pasa a veces con esas jaulas es que se oxidan. Si son muy viejas, se oxidan. Y si tengo un conejo que lo voy a pensar por una exposición, no lo puedo poner en una jaula oxidada, porque esto puede afectar justamente estas condiciones del manto. En cuanto a la alimentación, lo que dice Francisco, yo siempre sentí... En Argentina hay muy buenos alimentos balanceados, ¿sí?
no sé, ustedes también lo llaman balanceados a los pellets. Sí, hay un par de marcas en el fondo que ocupamos la gran mayoría, sí. Sí, bueno, en Argentina hay muchas marcas y los forrajes en Argentina y los granos son muy buenos y son baratos. Entonces hay acceso a excelentes balanceados. Obviamente la recomendación es que como en todos los balanceados de conejos hay líneas. Hay doméstico, hay carne, que es para los productores de carne, hay madres, ¿sí? Hay cría, recría, premium. Bueno, obviamente darle un alimento balanceado de buena calidad. Y en relación a lo que decía Francisco sobre suplementar con vitaminas, yo siempre fui muy reacio a hacerlo. Siempre. Yo dije, no, si con el alimento que le doy es bárbaro y aparte le agrego algunas cuestiones de fibra, ¿sí? Le agrego, nosotros decimos alfalfa, ¿sí? Cuando empecé a darles vitaminas, sobre todo uso vitaminas solubles en agua, que allá también hay muy buenos suplementos vitamínicos. Lo que noté enseguida, pero enseguida a los días, fue el cambio de color. Cómo enseguida impactaba en la pigmentación. Entonces, si a un conejo lo voy a llevar a una exposición, yo les diría que un mes antes lo empiecen a suplementar con vitaminas, porque el efecto óptico es notable, cómo mejora eso lo que tiene que ver con la pigmentación. En determinados colores también hasta puedo pensar con agregar carotenos. Si yo tengo todo lo que es la línea de los que tienen pigmentos basados en el amarillo, ¿sí? En el conejo tenemos dos pigmentos, la feomelanina y la eumelanina. Uno determinado negro y el otro determinado amarillo. Y después de la combinación y de la genética de dilución o de concentración de esos colores, se da todo. Si yo tengo conejos de la línea del amarillo, y le puedo agregar zanahoria, está bueno. El pepino aumenta el brillo. Si yo le doy pepino, aumento notablemente el brillo. Entonces, darle un poco de pepino. Gabriel, sumando a estos comentarios que están muy buenos, me gustaría saber, por ejemplo, en el día de mañana nosotros queremos preparar un conejo de exposición y empezamos con zanahoria y yo creo que ninguno hemos tenido problemas, pero siempre está el miedo de cambiar dietas y que en el fondo hay algún trastorno. ¿Son comunes suplementando, por ejemplo, con el pepino, que haya algún cambio drástico? Yo iba a contarte eso, iba a decirles, ojo con esto, porque todos los que criamos conejos sabemos que el cambio de dietas los puede justamente descomponer, ¿sí? El conejo obviamente es un herbívoro, por lo tanto está preparado para una dieta de vegetales, pero las enzimas para la digestión de esos distintos vegetales se inducen por la presencia del vegetal en la dieta. Si nunca comió, eso no tiene enzimas a lo mejor para la digestión, entonces tengo que empezar de a poquito para estimular las enzimas que están relacionadas con la digestión específica de algunas cuestiones. Entonces puedo darle pepino, pero empezar de a poco a darle pepino. Hay una cuestión que tiene que ver con esto que decías vos del color. Hay determinados conejos que a determinado tiempo, con determinada anticipación de llegar a la expo, es preferible que no estén tan expuestos a la luz. Si lo puedo resguardar un poco de la luz, porque eso sube el color y a veces tenerlo a la luz baja un poco el color. Allá pasa con los leonados de Borgoña. El leonado de Borgoña hay acá, ¿no? No. El leonado de Borgoña es un conejo cárnico muy interesante que tiene un color zanahoria muy intenso, es lindísimo. Y los criadores del leonado de Borgoña, unos 15 días antes de la exposición, lo resguardan, lo ponen en zonas, no te digo oscuras, por supuesto que no oscuras, pero con poca claridad, ¿sí? Porque eso intensifica el color, si no se destiñen un poco y quedan medio amarillentos. Pero eso, bueno, son tips, digo. Claro. ¿Alguno quiere preguntar algo? Bueno, yo quería comentar mi experiencia personal como criador, Gabriel. Es importante llegar con un buen conejo a una exposición. Una, en el fondo, para que se pueda expresar lo mejor posible fenotípicamente para el juez, pero también es muy importante que venga, yo en lo personal, con muchas vitaminas en el fondo, porque también... ¿Vos suplementás con vitaminas? Sí, porque... ¿Vos, Sara? ¿Quién cría conejos acá y suplementa? Los chiquillos. ¿Suplementan con vitamina? ¿No? Yo no lo hice durante años, pero después cuando lo hice me gustó. O sea, no sé si al conejo le gusta, pero a mí me gustó lo que quedó.
Pero sabe, Gabriel, yo lo hago en el fondo básicamente porque el traer un conejo a una exposición es un estrés no menor para el animal. Es cierto eso. Ya. Eso uno no lo tiene en cuenta, pero es cierto eso. Y hay vitaminas que también ayudan a estimular mejor el sistema inmune. Es verdad. Entonces, en el fondo, es un doble propósito. Está buenísimo. Es como preventivo. O sea, yo les decía, yo suplemento y eso me da mejor pigmentación. Si no había pensado en esto que dice Francisco, que como veterinario lo piensa, ¿sí? Suplementar también garantiza que a lo mejor el conejo no esté empujado a determinada enfermedad o por un bajón inmunológico, por esto que está soportando en este momento acá, ¿no? En este minuto del calor. Claro, exactamente. Hoy hace un poco de calor para los conejos acá. ¿A qué edad se recomienda vitaminizar? Dice acá el compañero. Vos, veterinario, responde a qué edad se recomienda vitaminizar. Yo no hago recomendaciones sanitarias. Mira, es un poco relativo, pero en general siempre hay que tener los puntos de inflexión en el conejo. Una, el destete, una etapa de mucho estrés. En el momento de la gestación, en la lactancia. Cuando empieza la temporada reproductiva en los machos también, para que puedan aguantar. Y en este tipo de ocasiones, o en el cambio de algún ambiente o de clima, también. Todos estos cambios bruscos hacen que el conejo les baje las defensas. Y, claro, en general hay que seguir lo que dice el fabricante del fármaco, ¿ya? Por ejemplo, el promotor L, el que conocen todos, los de aves, los de conejos, y tiene una forma de usarlo. Allá hay uno, el que uso yo, por ejemplo, que se llama activador, no sé cuánto. Te recomiendan 15 días, dejas una semana, 15 días, y después lo volvés a hacer no sé cuánto tiempo después. Te lo recomiendan así. Consulta, muchachos. En suelo, jamás crié en suelo, te cuento. Me parece que quedan re bonitos, pero me parece que tienen tantos riesgos en el suelo, o sea que nunca crié en suelo. No sé con quién hablaba, con una chica que me decía que los tenía en suelo y los tenía juntos y había metido otro y se lo habían matado. Le dije, sí, claro, o sea, porque son territoriales, claro, o sea, obviamente. Pero sí yo hago algo porque la verdad es que no tengo muchos conejos, tengo 60 conejos, no sé si es mucho o poco, porque no sé cuánto tienen acá un criadero. No, está perfecto. Yo tengo 60, o sea, en Argentina hay criaderos mucho más grandes, mucho más grandes. Yo tengo una casa con mucho lugar, entonces tengo unos corrales, o sea, grandes, en donde a veces ahí los mando de recreo, o sea, los hago, rotan, van, juegan, salen, pero no viven ahí. Vive cada uno en su espacio, donde yo me garantizo un montón de cosas, incluso la seguridad de ellos. Y nunca crié en suelo. No sé, Francisco, si sabes de la crianza. Hay gente que cría en madrigueras, o sea, crían en madrigueras. O sea, todo es costumbre en realidad. Sí. Lo que yo no recomiendo es, si en algún momento le di algo a algún animal, es quitarlo. Si lo crié suelto, claro, y lo crío en una jaula mucho más pequeña, la verdad que no va a ser beneficioso. Viceversa puede ser. Pero en general, en claro, lo personal, creo que el suelo, estar en contacto con el suelo en nuestros sistemas de producción, hace que estén más propensos a ciertas enfermedades muchas veces, ¿ya? Porque están más en contacto con las fecas, con ambiente húmedo, las pulgas, ectoparásitos, sí, ¿ya? Así que esa es por lo menos mi experiencia. Sí. Las jaulas, para mí, si están bien manejadas y si son de buena calidad y si tienen buenas dimensiones, son el elemento más cómodo. Hay una situación que es particular de los criadores de razas grandes, como el gigante de Flandes. En Argentina hay gigantes de Flandes de muy buena calidad. Me cruzo en las exposiciones con ejemplares de 10 kilos de peso real. Le contaba a Francisco que una vez juzgué uno de 14 kilos de peso real, o sea, son muy grandes. Esos conejos no pueden ir a una jaula de metal porque ese peso afecta a las patas de manera terrible. O sea, esos conejos sí se tienen que criar sobre otras superficies como madera, como cemento, que decía Francisco. En ese caso sí, tengo que pensar en eso. Gabriel, me gustaría invitar a alguien a hablar con nosotros. Sí, era una charla, pues. ¿No? Si es una charla, tenemos que charlar. Con Juan Toro. Lo que pasa es que Juan fue nuestro primer presidente de esta asociación
Y me gustaría que nos contara su experiencia. En algún momento él pasó por Estados Unidos. Trae la silla, acá, dale. Sí, dale, si no estamos haciendo nada, estamos charlando, vení. Pasó por exposiciones. Aparte, supone que, escúchame, vos estuviste en España, él estuvo en Estados Unidos, está Francisco, está la gente allá maravillosa que son unos genios. O sea, estas son las experiencias que tenemos que compartir. Ah, bueno, yo como soy viejito me quedo... Entonces, me gustaría que pudiéramos compartir la experiencia. Juanito pasó por algunas exposiciones de cunicultura allá, entonces, si nos pudiera compartir con la gente que no lo conoce... Sería como que nos cuentes a los cunicultores qué es Disneylandia. Bueno, hay una organización imaginable allá. Lo otro que hay son mucho más conejos, serían 10.000 conejos, 20.000 conejos en exposición por año. Hay muchos jueces, hay muchos tramos de... Muchos circuitos, claro, ellos tienen circuitos. Por decirle, hay 10 jueces para los enanos y en cada uno ve 100 de esos. Entonces, algo muy rápido que pasa también y hay que estar muy atento. Hay conejos espectaculares, muy distintos a los que hay aquí, pero aquí hemos estado subiendo el nivel, mucho a lo que era antiguamente. Lo que es del Polish, que decía usted, que el conejo enano se parecía mucho al Polish, y hemos estado tratando de cambiar en la morfología a que se parezca más al Netherland Dwarf. En Estados Unidos, en Europa, compiten en categorías relacionadas con la edad también, o sea, tenés conejos juveniles, o sea, tenés distintas categorías que tienen que ver con las edades, incluso con el sexo. En Inglaterra las categorías están dadas por el tamaño del anillo. Ellos tienen los conejos anillados. En Argentina estamos tendiendo a hacer eso. ¿Sí? Hay todo un tema y toda una discusión y se abre toda una dinámica respecto a la identificación del animal, ¿sí? Porque eso también se pone en juego. Bueno, en Argentina siempre se hizo con tatuaje desde toda la vida y la idea es tomar el modelo británico y australiano, que es un anillo que se pone en claro, sobre el tarso, se pasa por la pata y queda acá arriba del talón. Acá queda acá, ¿sí? Y ellos tienen las categorías vinculadas al tamaño del anillo. Las categorías de ellos, básicamente, a su vez ahí adentro tienen juveniles, anillo cerrado. Se anilla al animal cuando tiene las razas chicas. Según el tamaño del anillo, tienen distintos momentos de anillado. Las razas más grandes se anillan antes, las razas, porque tienen la posibilidad de resolver eso antes para que no se le caiga. Las razas más chicas se anillan un poquito más grandes. Y ellos tienen categorías vinculadas a los anillos, que tienen muchos talles, tienen 10 talles de anillos, y a su vez ahí adentro tienen juveniles, adultos, adultos mayores, no sé, tienen varias categorías. Sí, en Estados Unidos siguen con el tatuaje. Ellos siguen con el tatuaje. Sí. Y cada criador tiene como una inicial primero, y después el número del ejemplar. En Argentina también, es así. Yo quería en el fondo agregar, bueno, en España el tatuaje consiste en 4 dígitos. Los 2 primeros de las iniciales del criadero, el segundo el mes, el número del mes, y el cuarto el año, el número del año de nacimiento. Entonces en el fondo el tatuaje entrega mucha información. Visualmente uno revisa la oreja y se hace una idea de la edad del conejo. Bueno, aquí nosotros empezamos usando el microchip en un momento. Me dijo Francisco. Porque pensamos que el tatuaje, bueno, es un poco traumante para el conejo. ¿Todos saben cómo se tatúa un conejo? Se agarra la oreja del conejo y hay una pinza de tatuaje que tiene los números hechos todos serían como alfileres, son todas como puntas. Eso obviamente se llena de tinta y se le hace así. Se le hace un clip, clac. Se perfora el cartílago, entra la tinta y ahí queda marcado. A ver, para muchos es un acto de crueldad. Sí, muchos sostienen que es un acto de crueldad. La verdad es que hay conejos que gritan mucho, que se estresan mucho, sin duda les duele. Y además tiene una contrapartida el tatuaje, que es lo que estamos discutiendo en Argentina, ¿sí? Mucha gente compra conejos adultos de excelente calidad de criadores que no tatúan, lo tatúan y lo llevan a las exposiciones.
identificándolos como propios. O sea, el tatuaje no garantiza, ¿sí?, toda la trayectoria del conejo, la trazabilidad del conejo. En cambio, el anillo no es en ese sentido replicable. Yo lo puedo sacar, pero de adulto no le puedo poner el anillo. Entonces, esa es la ventaja del anillado, ¿sí? Entonces, el tatuaje tiene eso, o sea, es complicado. Al menos nosotros cuando ocupamos el chip, no hubieron ejemplares que chillaron o sufrieron o nada. Lo tomaron súper bien para hacer conejos enanos, que fueron la mayoría. No hubo dolor más que nada. Fue el chip listo, rápido, y tampoco hubo abscesos ni nada de eso tampoco. Sí, lo que pasa es que el chip de partida, uno tiene que tener un lector de chip y aparte tener un sistema donde uno pueda identificar los datos fácilmente. Entonces, en el fondo eso no lo pueden tener muchas veces los criadores como tal. Sí. El lector del chip, porque el conejo es como en el supermercado cuando paso el código de barra, ¿sí? Necesito el lector del chip y eso ahí se complica, que es lo que dice Francisco. Se complican un poco los dispositivos. Sí, exacto. Tenés la misma condición. Sí. Por eso no es gratuito que en culturas con una trayectoria terrible en conejos, como es la del Reino Unido, hayan optado por el anillado. O sea, me parece que han transitado todo esto. Bueno, aquí el tema del chip lo hacíamos por la asociación. O sea, tenías que traer tu conejo y ser parte de la asociación, ser un socio más, y te damos unos tantos chips para poder garantizar. Entonces manejamos solamente nosotros el chip. No lo maneja el criador. O sea, el criador puede venir con su conejo chipeado, pero si no lo tenemos registrado nosotros, no entra. Claro, eso salvaría lo que... Ya, lo que me gustaría agregar a lo de Gabriel del tema del anillo, es una muy buena idea. Me tocó verlos. Pero el problema que tenemos hoy en día acá nosotros con nuestros conejos es que todavía no logramos una homogeneidad. Por ende, si empezáramos a anillar nuestros animales y nos equivocamos y sale más grande, la verdad que la estrangulación del miembro no sería muy bonito en realidad. Porque esto se hace a medida que el animal está en desarrollo, que pueda entrar. Pero ya una vez que crece, hay que cruzar los dedos que la genética no falle. Sí, sobre todo, en realidad sería una ventaja, pero en las razas gigantes, ¿no? Si se te va de tamaño, o sea, si crece más, no solamente las razas gigantes, porque lo que decís vos también aplica para los mini loop, no tienen todos el mismo peso, entonces la variación es grande, sí. Yo quiero cambiar el tema. Quería ver su apreciación de los conejos aquí en Chile. Sí. Sí, si voy a seguir, Juanito, con la presentación de los conejos en Estados Unidos, y ahí en el fondo nos vamos a la realidad de nosotros, de lo que tú viste allá, cómo se preparan. La preparación es todo un mes. Es todo un mes. Ellos son mucho más meticulosos que nosotros. Ellos están un mes completo con vitaminas, cepillado con maicena. El tema siempre lo tienen con luz artificial más que nada. Lo que más he visto ellos es luz artificial. No tienen así como en el patio tirado. Yo lo que vi es que ellos tienen también, cuando yo hoy hablaba de que las exposiciones son un lugar para el aprendizaje, pero ellos lo tienen también como un evento social, más que nosotros, porque va toda la familia, concurre toda la familia, y muchas veces son los chicos los que exponen, están muy vinculados. Nosotros no, es más una cosa de adultos, y en general es un adulto de la familia. Ellos no, van mucho juntos, y los clubes que forman, los clubes de razas, tienen mucho de social también para ellos. Sí, ellos tienen distintas categorías, senior, junior, y eso va en las edades también, y también va en los de los niños. En los niños que presentan. Niño, niña, joven, adulto, el que va las personas que ya sus conejos. Y también lo que vi es que en Estados Unidos es frecuente que el que haga la manipulación sea el propietario del conejo y no el juez, como hacemos acá. Yo acá soy el que agarro el conejo, ellos allá no. El juez mira, pero el que manipula es el propietario. Lo otro que hay también es que hay muchos jueces que apadrinan niños para enseñarles. Ese niño o esa persona que manipula está certificada para hacerlo. Ellos se certifican para que en el momento de la exposición Francisco está certificado, entonces él va a manipular su conejo y el juez va mirando la operatoria. Y
como decía el compañero, hay muchos, es todo mucho más rápido que lo que hacemos acá. Es como mucho, la pasada es más rápida. Sí, es mucho más rápido. Sí. Aquí. Vos decías que volvamos a Chile y hablemos de Chile, de esto, de acá. No, Juanito quería preguntar la apreciación de... Eso. Su apreciación más que Claro, por eso, volvamos a Chile. de los ejemplares que se presentaron. A mí me sorprendió porque no son muchos, son relativamente pocos, ¿sí? Argentina tiene muy buen nivel de cárnicos. En los cárnicos hay muy buen nivel, ¿sí? Y acá hay solo 2 cárnicos, así que bueno, nada, o sea, no pudimos ver mucho en cárnicos. Pero después en lo que llamamos conejos de compañía, ¿sí? Hay 2 razas, Mini Loop, que nosotros no lo llamamos así, en Argentina se llama Holland Loop, pero claramente es el mismo conejo y es el mismo fenotipo que ustedes tienen acá como Mini Loop, ¿sí? Nosotros lo llamamos Holland. ¿Ustedes tienen Holland Loop acá, no? Es que nosotros al Holland Loop lo llamamos el conejo más pequeño todavía. No, nosotros que rige hasta el kilo 8 No. y tiene el gen del enanismo. No, nosotros a eso no lo llamamos. De eso no existe en Argentina, o sea, no sé por qué no existe. Sería como un dwarf loop, o sea, lo que ustedes acá llaman. Nosotros, bueno, esto que les decía, nosotros a lo que ustedes llaman mini loop lo llamamos Holland Loop, y después a lo que ustedes llaman enanos, nosotros lo llamamos enanos, que eso para mí es una barbaridad, es genial. Bueno, es espectacular lo que vi, ¿sí? Pero muy bueno, muy bueno. El primer enano de acá puede perfectamente ganar exposiciones en Argentina y el primer mini loop de acá puede perfectamente ganar exposiciones en Argentina. Y no les digo que en Argentina, porque uno que es fanático y que es enfermo y mira todo el tiempo en las redes sociales, miramos videos, estamos en esos conejos. Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros nos guiamos por lo que vemos en YouTube, en Facebook, lo que tienen los españoles, lo que tienen, no sé, ustedes también en Argentina. Sí, pero yo a lo que te voy a decir es, a lo que iba es a que convengamos que, y con esto de lo que miramos, ¿sí? Esos conejos pueden estar al mejor nivel de cualquier país de Latinoamérica, ¿sí? De cualquier país de Latinoamérica. ¿Y qué pasa? Bueno, pero que claro, no están al nivel de los norteamericanos o de los ingleses. No hay de eso. Ese es el tema, ¿sí? No hay enanos como los de acá, en Estados Unidos o en Europa. Entonces sería absolutamente ilógico querer pensar que hay mejor nivel de enanos, porque ellos tienen un montón de razas enanas. Y también lo que me gustaría es que no reduzcamos las cuniculturas a Estados Unidos, Inglaterra y España. En Europa, cada país de Europa, Rumania, ¿sí? Hungría, tiene su propia cunicultura, con sus conejos, con sus razas, con su denominación. Cuando yo entré en este juego,